Bienvenidos a otro video en el canal. El día de hoy les voy a ir mostrando el proceso de pintado de esta ilustración original que voy a realizar y algunas de mis técnicas favoritas al momento de pintar con acuarelas. En la descripción podrán encontrar todo el listado de materiales que voy a estar usando por si es que quieren conseguirlos por su cuenta. Primero voy a comenzar editando un boceto que ya tenía listo. Esta es una ilustración que he realizado de dos conejitos. Me gusta siempre trabajar el boceto aparte para no dañar mucho el papel de acuarelas y una vez que lo tengo listo lo trazo en mi papel para poder empezar a pintarlo. Siempre me gusta empezar con las técnicas más conocidas, como es la técnica húmedo sobre húmedo, utilizando estos pinceles grandes que me permiten moverme con gran facilidad. A través de estos lavados puedo definir un poco cuál es la tonalidad que va a tener esta ilustración, así que siempre me tomo la libertad de experimentar en estas etapas y mezclar distintos colores, ya que sé que son las primeras capas y después puedo ir corrigiendo o alterando cualquier cosa que desee en el camino. Para esta ilustración voy a utilizar principalmente la técnica de acuarela en negativo. Esta técnica consiste básicamente en pintar de más claro a más oscuro e ir construyendo la profundidad de las capas dejando espacios sin pintar. Para esta técnica, según el número de capas que utilices, podrás crear una superposición de elementos, trabajando así la profundidad del fondo como si hubieran distintos planos uno detrás del otro. Otra herramienta que puedes utilizar para pintar acuarela en negativo es este líquido enmascarador. Te voy a dejar toda la información en la caja de la descripción. Como su mismo nombre lo indica, este líquido lo utilizamos para crear una máscara que nos permite dejar espacios sin pintar. Como estoy trabajando un fondo muy colorido y con muchas capas de color, voy a utilizarlo en el borde de estos conejitos para que no se ensucien al momento de pintar. Aquí nuevamente puedes ver de forma un poco más avanzada esta técnica de acuarela en negativo. Conforme voy agregando nuevas capas, voy creando más planos de profundidad y así voy definiendo todos estos elementos que tengo en el fondo, que en este caso son unos árboles. Si desean que se las explique a más detalle o con algún ejercicio, déjenmelo saber en los comentarios para poder organizar un tutorial o un taller en el futuro. El simple hecho de no pintar estos conejitos que tengo en la imagen también es usar la acuarela en negativo, así que si dejas un espacio totalmente sin pintar y trabajas con la pintura alrededor de él, también estás pintando con esta técnica. Así poco a poco estoy construyendo todo este fondo, basándome en una paleta que va entre los azules y los violetas, que quería usar para poder simular un poco este ambiente invernal.
Con el fondo ya definido, ahora sí es momento de pintar los otros elementos de esta composición. Para el resto del fondo estoy usando nuevamente la técnica húmedo sobre húmedo. Voy agregando colores más intensos en los extremos de esta hoja para así agregar este efecto de viñeta y creando un contraste mucho más interesante hacia el centro de la pintura. Ahora ya puedo eliminar este líquido enmascarador que utilicé para los bordes de los conejitos simplemente con mi borrador o jalando la máscara hasta que se retire totalmente. Y con los conejitos ya disponibles, ahora sí puedo empezar a trabajarlos más a detalle. Voy a volver a utilizar la técnica húmedo sobre húmedo para poder generar estas capas de color en el conejito que tengo acá en la derecha. De esta manera puedo pintar fácilmente el color principal, que va a ser un tono gris. Con mi pincel más pequeño voy a agregar algunas otras áreas que necesito pintar en esta pintura, ya sean detalles, sombras, algunos elementos extras, etc. Definitivamente usar un papel de algodón me permite tener mucha más resistencia al momento de pintar con tantas capas de agua. Así que si te gusta hacer ese tipo de composiciones que tienen muchos elementos o donde vas a agregar muchas capas de pintura, te recomiendo que utilices un buen papel. Aquí voy a aplicar muy rápidamente esta otra técnica que me gustó mucho, que es la técnica del glaseado. Básicamente consiste en agregar una nueva capa de color, a veces distinta a la que tenemos de la base, para crear este efecto de degradado e incluso cambiar la coloración que teníamos en nuestra capa de abajo. Yo la voy a utilizar para crear estos efectos en la parte superior de los árboles. Y para mis detalles finales voy a utilizar un medio extra aparte de la acuarela. En este caso es el gouache, que me encanta mucho usarlo, siempre habrán visto que lo utilizo mucho en mis pinturas. El gouache es un medio mucho más opaco que la acuarela y nos permite crear este tipo de elementos que serían un poco más difíciles de pintar con nuestras acuarelas. Sobre todo lo utilizo para pintar estos objetos que son más claros que las capas que ya había pintado, para así generar este tipo de detalles como estas hojitas que le dan un contraste muy bonito al fondo oscuro. También voy a utilizar, por supuesto, la pintura blanca. En este caso estoy utilizando un marcador acrílico para agregar los efectos de los bigotes y otras iluminaciones.
y esta ilustración ya está terminada. Espero que les haya gustado esta pintura. He tratado de compartirles el proceso desde cero para que vean cuáles son los métodos que suelo utilizar al pintar y para que me acompañen también a hacer esta ilustración que tenía en mi cabeza ya desde hace mucho tiempo. Si es que les gustan las acuarelas y quieren aprender más, suscríbanse al canal para que vean todos los tutoriales que tengo disponibles. Denle manitos arriba si les ha gustado este video y déjenme en los comentarios qué técnica les gustaría que les explique a más detalle en un siguiente video. Muchas gracias por mirar y nos vemos en la próxima.